Curso de actualización CCNA 6.0, Routine and Switching. Estamos en el módulo 2, Routine and Switching Essentials, versión 6.0. Capítulo 4, redes switchadas. Secciones y objetivos. 4.1, diseño LAN. Explicar cómo las redes switchadas soportan negocios de tamaño mediano o pequeño. Explicar cómo los datos, voz y video convergen en una red switchada. Y describir cómo una red switchada funciona en redes pequeñas y medianas. 4.2, el entorno switchado. Explicar cómo los switches en capa 2 reenvían datos en redes LAN de tamaño pequeño y mediano. Explicar cómo las tramas son reenviadas en redes switchadas y comparar los dominios de colisión con los dominios de broadcast. Diseño LAN. Las redes están creciendo en complejidad, nuestro mundo está cambiando y por eso la información debe ser accesada en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, por cualquier persona. Los elementos de una red switchada básicamente son muchos tipos de tráficos, entre ellos tráfico del tipo de voz, teléfonos IP, voz, gateway de voz, soporte video, videoconferencia, control de mensajes, control de llamadas, movilidad. Toda esta cantidad de tráfico debe converger, o sea, llega a una única red que lo debe manejar, que lo debe poner a funcionar de la forma más adecuada. Todo esto se integra en lo que conoce como redes convergentes. La diapositiva muestra básicamente una red desde el concepto de Cisco, que son redes sin fronteras. Aquí las redes básicamente el concepto que se tiene es algo muy parecido al concepto de hoy en día de Internet de las Cosas, que es cualquier persona en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier dispositivo se podría conectar de una forma segura, de una forma confiable y sin ningún problema, ¿sí? Entonces el diseño de una red como tal sin fronteras digamos que tiene ciertos retos. Entonces, si vemos la gráfica, lo que aquí vemos es que tenemos redes en grandes campus, donde por un lado están los centros de datos, donde están los servicios de archivos, donde están los equipos de borde y sus conexiones hacia el mundo externo, hacia internet, hacia una red switchada de paquetes, hacia una WAN privada o pública, con conexiones a campus medianos, a campus más pequeños, todas estas redes sin fronteras apuntan hacia allá. Entonces aquí viene el tamaño de la red. Cisco define básicamente tres tipos de tamaño: las redes pequeñas, donde dice que son redes que tienen 200 dispositivos o menos; redes de tamaño mediano, donde están entre los 200 y los 1000 dispositivos; y redes grandes, donde tienen más de 1000 dispositivos. Más de 1000 dispositivos, cuando habla de Cisco, en estos equipos son dispositivos de tipo enrutamiento, ¿sí? Que son los que se encargan de conexión externa. Podríamos pensar también de switches, diferentes elementos, pero digamos que así es como lo clasifica Cisco. Y el CCNA está enfocado básicamente al trabajo de redes de tamaño pequeño o mediano, de acuerdo a este concepto. Una red switchada sin fronteras, digamos que tiene 4 elementos principales. Por un lado está el componente de jerarquía, es decir, tenemos un equipo principal y unos equipos que van bajando en categorías, si podrían llamarse así. Podemos tener también como principio fundamental de esa red switchada la modularidad, donde yo puedo quitar o poner diferentes elementos. La resiliencia, donde básicamente es qué tan capaz es la red de reconstruirse, de recuperarse ante eventos diferentes. Y por último, la flexibilidad. Digamos que esos son los 4 principales elementos.
Por el otro lado, en la figura del lado derecho, dependiendo de las capas, las redes podrían ser o una red de 3 niveles, que son las redes grandes, inclusive una red mediana se podría considerar de ese tamaño, con diseño LAN de 3 capas, donde por una parte está el core, luego la distribución y luego el acceso, o una red de 2 capas, donde se integran el core y distribución en un solo elemento y la red de acceso en otra parte. Bueno, entonces, desde el punto de vista de redes convergentes, este es un concepto ya que lleva algún tiempo, y es que las redes, digamos que tienen 3 niveles. Por un lado está el nivel de core, por otro lado está el nivel de distribución y por otro lado está el nivel de acceso. Cada una tiene diferentes funciones. La capa de acceso, el nivel de acceso, es el que provee el acceso a los usuarios a la red, ¿sí? Ahí van a encontrar ustedes todos los switches de capa 2. Anteriormente existían los hubs, hoy en día ya no existen hubs. También tenemos, bueno, por consiguiente está el switching de capa 2. Se debe prestar o dar servicio de alta disponibilidad, seguridad por puertos, clasificación y marcación a nivel de paquetes. En este caso se hace a nivel, primero a nivel de tramas y después a nivel de paquetes, ¿cierto? Podemos tener listas de control de acceso, control de ARP, spanning tree, que después vamos a ver, básicamente para evitar loops en capa 2, y power sobre internet como otra de las características de la capa de acceso. En la capa de distribución tenemos básicamente conectividad basada en políticas distribuidas, agregación de enlaces, WAN, LAN, servicios de enrutamiento, todo el componente de redundancia y balanceo de cargas. Y por último, en el core, es el que se provee, en ese punto se provee el rápido switcheo, o sea, la conmutación lo más rápido que se pueda, de una forma confiable y también con tolerancia a fallas. Se tiene que evitar una cantidad de actividades que se realizan de la capa de distribución, por ejemplo, el enrutamiento, la clasificación en calidad de servicio, listas de control de acceso, por ejemplo, para que el core sea lo más rápido posible, lo más eficiente posible. En esta diapositiva, ya viéndolo, vemos que aquí se separan igualmente el core en la parte superior, en la parte central distribución, en la parte inferior el acceso. Cuando se diseñan estas redes en general, tenemos que pensar en que sea lo más flexible que se pueda, que la administración de tráfico sea igualmente flexible, que se pueda hacer sin dificultades, que se pueda soportar calidad de servicio en todos sus niveles, sin olvidar la seguridad, sin olvidar la movilidad. Por eso todas las redes wireless van conectadas en estos sistemas. Servicios como telefonía IP, por ejemplo, son fundamentales en este tipo de... en esta parte lo que se muestre, básicamente se muestra son diferentes opciones de equipos que tenemos como switches en capa 2. Entonces, por un lado, que son las configuraciones fijas. Si vemos acá, estas son opciones de switches, son opciones de 24, 48 switches, 48 puertos, son switches de capa 2 en general. Lo que varían entre ellos son los puertos que tenemos para dispositivos finales, en número, en velocidad, normalmente son 10-100, algunos son 10-100.000, y los sublink, que son los puertos del lado derecho, que pueden ser de diferentes formas. Algunos vienen precableados ya para UTP, otros vienen con interfaces especiales para colocar módulos de fibra óptica, por ejemplo. En plataformas modulares tenemos, por ejemplo, los famosos chasis de diferentes cantidad de slots y diferentes niveles de tamaño en US. Las US son las unidades de racks, que son las que ocupan espacios en los gabinetes. También tenemos switches con configuraciones destacables. Por ejemplo, en los modelos que vimos al comienzo de los fijos, algunos de ellos se pueden destacar, otros no. ¿Qué significa?
cuando yo coloco estos cables que están en la parte posterior, normalmente estos son switches, no son capa 2, son switches capa 3. Son switches que todos se comportan como una sola unidad de gestión, una sola unidad para todo, o sea, como si fuera un gran switch, ¿sí? Pero esos cables en la parte posterior permiten que se tenga alta velocidad, ¿sí? Y digamos que pueden ser equivalentes a un switch modular, donde un switch modular a nivel de precios es muy costoso en comparación con esos switches. Entonces son opciones que se tienen en el mercado para suplir diferentes necesidades de los usuarios. Ahora en la sección 4.2 vamos a ver ya lo que es el entorno de switching como tal. Con concepto general, básicamente un switch lo que hace es realizar decisiones con respecto al ingreso de tramas por un puerto y cómo reenvía esas tramas a un puerto de salida. Sabemos que un switch en una LAN tiene una tabla, que normalmente es una tabla que se llama la tabla CAMP, que con ella se determina cómo se reenvía las tramas por los diferentes puertos de salida, por uno o varios puertos. También sabemos que los switches reenvían esas tramas basadas en la dirección MAC de destino. Un switch lo primero que hace es leer la trama que ingresa por el puerto. Luego que lee esa trama, él va reconstruyendo la tabla MAC, que es la que se llama la tabla CAM realmente, pero utiliza las direcciones MAC para ello. Donde esa tabla CAM lo que básicamente hace es en memoria, que es una memoria especial de alta velocidad, construye toda una base de datos de las direcciones MAC que él va aprendiendo, ¿cierto? Cada vez que se recibe una trama, entonces lo que hace el switch es leer la dirección MAC y si encuentra esa dirección MAC, lo que hace es asociarla al puerto por el cual fue aprendida. Y entonces estamos hablando de la dirección MAC de destino y entonces el switch reenvía esa trama por el puerto indicado. También sabemos y conocemos que existen básicamente dos métodos para el reenvío de tramas en los switches Cisco. Por un lado están los store and forward y por el otro lado están el put-through. Store and forward recibe una trama completa, computa el CRC. Recuerden que el CRC es la última parte de la trama, donde básicamente es un número, una ecuación matemática que calcula un número y compara ese cálculo del CRC contra el número que está escrito en la trama. Si ese número es válido, entonces busca cuál es la dirección de destino para determinar por qué puerto saca la trama. Ese se llama store and forward. Put-through lo que hace es reenviar la trama lo más rápido que pueda, sin necesidad de revisar toda la trama ni de computar su CRC. Entonces aquí encontramos digamos las características digamos básicas de esos dos métodos, y en el caso de store and forward entonces verificamos siempre que el FCS, o sea el FCS es la forma como se calcula el CRC, ¿cierto? Que es el checksum, o sea, que es esa ecuación matemática que le pone un número que es la sumatoria de todos los datos, de todos los bits de la trama, y ese número lo pone en el último campo de la misma. ¿Qué más hace store and forward? El buffering automático. Recuerden que hay buffering por puerto, el buffering global, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a que store and forward sea el método de switching más lento de los dos métodos. Por su lado, put-through tiene dos variaciones, uno que se llama el fast forward y otro que se llama el fragment free. El fast forward, recuerden que es el más rápido de todos,
inmediatamente recibe una, aquí dice un paquete, probablemente recuerden que es una trama porque estamos hablando de capa 2, lee la dirección de destino, si es válida la envía. Mientras Fragment Free lo que hace es leer los primeros 64 bytes, verificando que no haya error en la trama para poder enviarla. De los dos, Fast Forward es el más rápido. Fragment Free no es tan rápido, es como el intermedio, pero digamos que es como el más seguro de los dos. ¿Qué permitimos hacer con esto? Con el Q-True como método de switching, que alrededor de los 10 microsegundos se toma el switch en poder reenviar una trama que entra por un puerto y lo saca por otro. Pero hay que recordar que no se chequea el CRC, ni tampoco se hace un buffering, o sea, no se almacena en un buffer temporal para poder reenviarlo a su destino. Tenemos también dos conceptos. Por un lado están los dominios de colisión y por otro lado están los dominios de broadcast. En los dominios de colisión, cuando trabajamos en configuración half duplex, cada segmento es un dominio de colisión. Pensemos en un hub. No sé si recuerdan ustedes los hubs. Todos los equipos estaban en un solo dominio de colisión. Es decir, si yo tengo 10 puertos de un hub, los 10 puertos están en el mismo dominio de colisión. Entonces en half duplex primero se transmite y luego se escucha. ¿Qué significa? Que en la medida que hay más equipos en ese mismo dominio de colisión, pues más posibilidad de conexión existe. Cuando se pasan a los switches, en switches permiten hacer operaciones en full duplex, es decir, se envía y se transmite en forma simultánea por puerto. Entonces un PC habla con su puerto de switch en forma inmediata, recibe y transmite simultáneamente, y esto elimina las colisiones. Entonces es una de las características de los switches con respecto a los hubs. Adicionalmente, cuando se tienen opciones de autonegociación, tanto como en velocidad como en duplex, entonces sabemos que la mejor de todas es colocar la operación de full duplex siempre que podamos, para tratar de forzar que el switch opere de una forma adecuada o correcta. Ahora, viendo los dominios, ya no de colisión, sino de broadcast, tenemos que recordar que un dominio de broadcast es limitado por los enrutadores. Un switch, digamos que en su configuración base, básicamente todos los puertos pertenecen a una misma VLAN, que es la VLAN 1, y todos pertenecen a un mismo dominio de broadcast. Si tenemos muchos switches conectados en la misma VLAN, todos son del mismo dominio de broadcast. Entonces, tenemos que partir los dominios de broadcast, pero no lo podemos hacer con switches capa 2. Esos dominios de broadcast se parten con switches capa 3 o con enrutadores, ¿de acuerdo? Y para aliviar la congestión en la red, entonces los switches lo que hacen básicamente es facilitar la segmentación. Es decir, yo a nivel de switch en capa 2, yo sí puedo separar los dominios de colisión. Por un lado, cuando yo hago full duplex entre dispositivos, estoy haciendo eso, ¿sí? También puedo tener como característica la alta densidad de puertos. Largas tramas pueden ser almacenadas en buffers temporales. También tenemos puertos de alta velocidad que hoy en día vienen desde 100 hasta 1000, pero también encontramos switches. Los últimos switches que ya se tienen en Cisco comerciales tienen puertos de 10 GB, ¿sí? En UTP a 100 metros. Algunos vienen a 70 metros dependiendo de las versiones, otros vienen a 100 metros. Otra de las características que nos ayudan a aliviar esta congestión es el rápido switchado con mutación dentro de estos equipos, y todo esto haciendo que cada vez el valor por puerto, en la medida que aumenta las economías de escalas, sea menor. Pues se termina este capítulo. Como les decía al comienzo, es un capítulo muy corto, y como resumen del mismo podemos
revisar los siguientes elementos. Primero, recordar que todos los negocios y todas las economías, digamos, de escala están yendo hacia que tenemos que manejar la transmisión de voz, datos y videos en un mismo medio, en un mismo equipo. Y todo eso se hace con redes conmutadas de paquetes. Sin importar los vecindarios, sin importarnos fronteras, todos los recursos tienen que estar disponibles en cualquier momento para cualquier persona, en cualquier sitio. Las redes sin fronteras de Cisco y sus arquitecturas lo que hacen es, a través de diferentes elementos, como por ejemplo los diseños basados en 3 capas, acceso, distribución y core, permiten unir todos estos servicios y obtener redes sin fronteras. Hay que recordar que los switches básicamente pueden separar los dominios de colisión, pero no pueden hacer lo mismo con los dominios de broadcast. ¿Cómo podrían partirse los dominios de broadcast en un switch? Cuando se crean VLANs. Cada VLAN es un dominio de broadcast diferente. Sin embargo, un switch capa 2 no es capaz de conmutar el tráfico de una VLAN con otra VLAN. Solamente lo podemos hacer con dispositivos capa 3 como enrutadores o con switches capa 3. El modelo jerárquico de 3 capas, ya lo mencionamos, que son el core, distribución y acceso, permiten optimizar el funcionamiento de una red como tal. Los 4 elementos fundamentales que se tienen que tener en mente cuando se diseñan las redes locales: la modularidad, la resiliencia, flexibilidad, que permiten a su vez tener componentes de seguridad, de movilidad y de características de redes unificadas. Todo esto a través de una red LAN, ¿cierto? O unidos, convergiendo en una red LAN. Los 2 métodos de switching usuales que vemos hoy en día: Store and Forward and Quick True, que utiliza Cisco. Y también recordar que cada puerto en un switch trabaja como un dominio de colisión separado, permitiendo altas velocidades y comunicaciones full duplex entre el dispositivo final y el puerto del switch. Por último, hay que recordar que los switches no bloquean dominios de broadcast, es decir, todos los puertos que están en una misma VLAN pertenecen a ese mismo dominio de broadcast, y a medida que más puertos entran en esa VLAN, pues el dominio de broadcast se incrementa. Ese es un tema que más adelante se va a cubrir y se va a analizar de cómo presentarle una solución al mismo. La última parte entonces son algunos términos que son usuales en la lectura. Capítulo 4, redes switchadas.